Si oyen hablar de Sebastián Domínguez Lozano, pues posiblemente no sepa quién es. Si hablan de este monstruo que tengo aquí a la derecha de Sano Domínguez, por supuesto que sí, es un placer y un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Y además cargado de proyectos, que es lo primero que nos tienen. Discos, por lo menos 2, y más cosas. Cuenta. Pues lo que queráis os cuento. Yo, si es cuestión de discos, pues sí, acabo de hacer, hice uno en diciembre del año pasado, en trío con Horacio Fumero, que Horacio Fumero es el contrabajista que acompañó a Tete Montoliu casi toda su carrera. Es un músico argentino afincado en Barcelona, con el que yo llevo trabajando desde hace más de 15 años. Y la verdad, después de estar viviendo en Nueva York y volverme a Barcelona con toda esta cuestión, toda esta cosa de la pandemia, sí. Volver a recuperar a Horacio ha sido todo un privilegio para mí, volver a tenerlo en mi trío y poder grabar este disco que hemos hecho con él y con David Shirgu en la batería, que es un grandísimo baterista de Barcelona. Ese disco ya está grabado. Ese disco ya está grabado, no ha visto la luz todavía. Ese disco lo que tiene son todos temas originales míos, que yo he compuesto desde los años 80 hasta ahora. O sea, hay una selección de temas de todas las épocas, ¿no? Es un disco que para mí es muy importante porque pone mi música en el trío de jazz, o sea, sin más, exactamente, sin más encubrimiento, sin más cosas alrededor, sin más nada. Entonces, estoy muy contento de haberlo hecho con Horacio y con David. ¿Cómo se llama el disco? Perdona, el disco se llama Chumbulum, que es un tema que tocaré a piano solo hoy aquí en el Berlín. Bueno, y hay otros discos también, ¿no? Sí, pero te voy a explicar Chumbulum, sí. Porque Chumbulum para nosotros es un palabra, ¿no? Pero para los que no sepan qué significa, Chumbulum es argot colombiano. Y significa algo así como, en Cádiz nosotros decimos, venga, del tirón, sí. De una, ¿no? Aquí se dice de una. Bueno. Pues allí dicen Chumbulum. Y me pareció una palabra muy sonora y muy musical. Así que el disco se llama Chumbulum. Este es el disco del trío. Y después en enero he hecho una grabación de la que estoy muy contento, con un músico muy joven español, concretamente de mi tierra, de San Fernando, y que a mí me parece que es el híbrido perfecto entre el flamenco y el jazz, ¿no? Yo de repente me he encontrado con este chaval que se llama Antonio Lizana y que ya se ha hecho un nombre en este país y fuera de él, que me parece espectacular una persona que dentro de ella tiene la capacidad de ser un músico de jazz, muy buen músico de jazz, saxofonista, pero después tiene, dentro de él mismo también tiene esa mente y ese pensamiento y ese feeling del cante flamenco, de toda la cultura de nuestra tierra, y eso me parece a mí increíble, el poder encontrar un músico que enclave las dos cosas, porque digamos que si yo soy conocido en el mundo de la música, quizás es por haber entrelazado esos dos lenguajes de una manera natural, ¿no? Y la gente lo ha entendido así, y ese quizás es la carta de presentación que yo llevo siempre, ¿no? Pero encontrar un músico 30 años más o 30 y pico años más joven que yo, que está haciendo eso de esa manera, para mí es como la confirmación de que unos cuantos que hace pues muchísimos años, casi 40 años, empezamos a mezclar todo esto y a elucubrar con estas músicas, hoy en día obtengamos estos resultados, ¿no? Que sean músicos jóvenes que entienden también los dos lenguajes y que lo conocen, ¿no? Este es el caso de Antonio, y hemos hecho un disco precioso, todo con estándar americanos, pero cantados en español, o sea, yo diría que es el jazz más español que te vas a encontrar nunca. No, te iba a decir, te digo... Porque es un disco en clave de jazz, sí. Totalmente, pero tiene... yo siempre digo que mi música parece que lleva Cádiz dentro de ella y que sale algunas veces, ¿no? Pues en este está Cádiz doblemente, porque a Antonio también le pasa un poco lo mismo. Con lo cual, unirnos a los dos y hacer este trabajo es muy particular. La verdad, estoy muy contento.
Me lo has puesto fácil porque te iba a preguntar por el escenario virtual, el escenario-virtual.com, donde actúas con Antonio el día 29 de este mes. ¿El disco en directo es lo que vais a tocar allí o alguna otra? Totalmente, eso es lo que vamos a hacer en principio. De todas maneras es un disco de estándar, con lo cual hay una libertad muy grande, ¿no? Y tenemos la suerte de tener una grandísima sección de ritmo. Tenemos en la batería a Marc Miralta, que conoce muy bien además todos los entresijos de estas dos músicas que nosotros manejamos, de los ritmos del flamenco y del lenguaje del jazz. Y tenemos a un bajista catalán muy joven, pero no por eso no experimentado, que se llama Manel Fortià, al que yo conocí en mi época que viví en Nueva York. Allí hicimos muchas sesiones juntos y creo que es la persona ideal, idónea para este cuarteto, para llevar la raíz del contrabajo de este cuarteto. Así que el 29 yo creo que vamos a hacer una sesión única. Eso estoy seguro. Hablar de flamenco jazz en España es hablar de ti fundamentalmente, pero también has tocado, aparte de la música clásica, con un disco de Galveni, Granados, etcétera, has tocado también el son cubano. ¿Esa unión también sale bien? Bueno, es que imagínate, como decía, Dios lo tenga la gloria, Carlos Cano, Cádiz es La Habana con más salero, La Habana es Cádiz con más negrito, ¿no? Yo creo que el lenguaje flamenco o el lenguaje andaluz puesto con el lenguaje cubano tiene muchísimo que ver. De hecho, en el flamenco existen los cantes de ida y vuelta, están las habaneras, están las colombianas, y todo eso hace que estas dos músicas estén realmente mucho más cerca de lo que nos podemos a lo mejor alguien pensar, que dice, hostia, música cubana o con flamenco, pero no, todo tiene que ver, y yo me siento muy identificado con todos esos ritmos y con toda esa manera de sentir la música. Llevas más de 40 años en esto, ahora eres un maestro, giras, has grabado con todo el mundo, reconocido internacionalmente, supongo que ni en tus mejores sueños utópicos, de joven, cuando empezaste con CAI, chapó también para CAI, ¿te podías imaginar este éxito? Bueno, o sea, yo si me pongo a pensar en la época de CAI, yo recuerdo que con 18 años yo lo que estaba preocupado porque mis padres querían que me buscara un trabajo. Y yo no quería trabajar, yo quería ser músico. Y yo recuerdo que con CAI, cuando sacamos el primer disco, para mí eso fue como una confirmación de que yo podría ser músico, ¿no? Y que nunca me imaginé que la vida me habría llevado hasta aquí hoy en día, ¿no? Y por eso le estoy tan agradecido a la vida, a la música, porque me lo ha dado todo y me ha traído hasta aquí, ¿no? O sea, es un regalo de la vida, es un regalo de la vida, como no me podía imaginar. Si yo miro para atrás, no me puedo imaginar que pudiera haber hecho tantísimas cosas, ¿no? Como las que he hecho, y tantas como las que espero hacer todavía. Seguro, Porque ¿sabes lo que pasa? Es que la música es algo sin fin. Claro. Así es. No me he hartado, no me puedo hartar, al contrario, siempre encuentro una excusa para volver, para estar en el piano, para oír algo, porque todo eso, digamos que es parte de mi día a día, de mi vida, y va a seguir así, ¿no? O sea, no. Afortunadamente, para ti y para la música, y paradójicamente, yo creo que mucha gente lo sabe, ¿no? Empezaste con una guitarra, tus padres te apuntaron a una academia o algo con una guitarra. ¿Qué pasó para el cambio? Pues no pasó nada, pasó que la inquietud musical que yo tenía era muy grande, y yo recuerdo que después de estar tocando la guitarra como 8 años, yo dirigía el coro de la iglesia de San José con 14 y con 15 años. Con mi guitarra yo dirigía el coro, y en San José, en la iglesia, arriba en el coro, había un armonio. Tú sabes lo que es el armonio, que es aquel órgano que tú tienes que manchar para que suene. Y yo recuerdo de que ese fue mi primer contacto con el teclado. Ahí fue, yo recuerdo de quedarme allí en ese coro arriba de la iglesia, con la guitarra, tocando los acordes flojitos y buscándolos en el armonio. Y así fue cuando yo empecé a tocar el teclado, buscándome los acordes de la guitarra en ese armonio, y sacando las armonías de los temas de los Beatles, que en esa época me encantaban. Me la sacaba. Sí, yo siempre digo que yo aprendí armonía en la guitarra con los Beatles.
No son malas aguaderas, eso diría, estamos de risitas. Bueno, pues podríamos estar charlando contigo mucho tiempo, pero hay que desgraciadamente cortar. En el escenario virtual del día 29, aquí lo tenemos, 40 años y otros muchos, por fortuna, para la música española. Gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros, Gracias. muchas gracias.